Gracias, querida comunidad, por permitirme dirigirme a todos ustedes. El tema que el día de hoy me han propuesto para compartir es realmente maravilloso, aunque claro que también tiene, digamos así, una problemática o un conflicto, porque al hablar de amor terrenal o humano y colocarlo delante del amor divino o de Dios, se puede hablar allí de puntos de conexión, pero también de contradicción o de oposición. Así que vamos a tratar ese tema y lo enfocaremos luego en la perspectiva del matrimonio, del sacramento del matrimonio. Vamos a comenzar con esta pequeña que llamaba yo problemática. Y es que cuando se escucha el título, ¿no? Amor terrenal versus amor divino, inclusive hasta en la propaganda o en el logotipo que se armó para luego compartirlo, se ponía el amor terrenal como con palabra, con letra, el tipo de letra, ¿no? Así normal, y el amor divino con una forma así como muy celestial, ¿no? Es como si fueran un poco opuestos. Esta es justamente la problemática. Podríamos preguntarnos, ¿realmente hay oposición entre un amor terrenal y un amor divino? Quizá hay puntos de conexión. Si los hay, ¿cuáles son? Y cuáles, en cambio, hay que purificar, quizá inclusive hasta abandonar. Intentemos abarcar esto de la siguiente manera. Tenemos que recurrir necesariamente al origen de todo, al Génesis. Allí se nos narra la creación. Esta creación viene del designio amoroso de Dios que en su amor tan grande, tan misericordioso, ha decidido desde toda la eternidad, en su inteligencia absolutamente perfectísima, crear al ser humano y crearlo bueno. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea a su imagen y semejanza. Eso significa que tenemos atributos y cualidades muy parecidas a las de Dios. Por ejemplo, luego en la revelación conocemos que Dios es trino, es un Dios Trinidad, es decir, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y cada una de esas personas tienen relaciones entre sí, es decir, que no son iguales y por eso pueden relacionarse. Justamente para que haya una auténtica relación, tiene que haber, eso se conoce en teología como oposición. Es decir, que no se puede dar un amor real de filiación si solamente hay dos padres o si hay solamente dos hijos. Tiene que haber un padre y un hijo, por ejemplo. La paternidad y la filiación, es decir, que tienen cierta oposición, porque el uno no es el otro, ¿no? Y cada uno de ellos, me refiero a la Trinidad, cada uno de ellos tienen ciertos atributos más propios por su ser, por su personalidad, que es distinta a la de la otra. Por ejemplo, el Hijo es distinto al Padre y al Espíritu Santo. Eso es interesante. Podemos decir que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza porque tenemos una relación con la divinidad, es decir, con la Trinidad, también de una forma trinitaria en nosotros, o mejor dicho, tripartita. ¿A qué me refiero? El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Así nos lo dice San Pablo. Cuerpo, alma y espíritu. Y nosotros nos relacionamos con nuestro Dios creador también con estas tres, digamos, partes que nos componen y así se desarrolla una relación de amor. Por ejemplo, algo fundamental del ser humano es justamente el amor. El amor. Cuando no amamos, es como si la vida no tuviera sentido. Cuando nos hieren en el amor, casi que nos sentimos heridos de por vida. Cuando alguien traiciona el amor que hemos brindado con sinceridad, sentimos que ya no podemos confiar en absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque el amor hace parte esencial del mismo ser humano. Dios nos ha creado para amar. ¿Y este amor con qué persona divina se relaciona? Pues se relaciona sobre todo con aquella que es amor, es decir, el Espíritu Santo. Luego, he dicho, somos también alma y somos cuerpo.
Cuando hablamos de el cuerpo, en cambio, más fácilmente nos podemos direccionar hacia el Hijo. El Hijo, desde su encarnación, asumió la corporalidad. Él se hizo carne como nosotros y entonces nosotros aprendimos de Él, pero Él nos ha enseñado claramente quién es Dios su Padre por medio de su palabra. Siempre hablamos de la palabra bendita del Señor. Hablamos de que queremos escuchar su palabra. ¿Quién es esa palabra? El mismo Hijo, Jesucristo. Es decir, que nosotros, he dicho primero, hemos sido creados para amar, pero también hemos sido creados para escuchar la palabra que es el Hijo, es decir, para encontrar la verdad, porque la palabra solamente tiene valor y tiene cualidad en cuanto y en tanto es veraz, es decir, es una verdad. El ser humano entonces está insatisfecho hasta que no encuentra la verdad que le colme, que le llene realmente. Por eso entonces el ser humano ha sido creado para amar, para buscar la verdad. Pero también el ser humano tiene un alma, es decir, el ser propio de él, lo que le hace ser. Es más, cuando nosotros morimos, decimos, ocurre la separación del cuerpo y del alma. Es decir, que el cuerpo se queda aquí pudriéndose, comida para gusanitos, y el alma va a la presencia de Dios para ser, digamos así, ajusticiada por Dios. Entra en un juicio, ¿no? Y es un juicio de misericordia, lo conocemos. Esta alma es la que realmente porta nuestro ser, con lo cual podemos decir que además del amor, además de la verdad, nosotros hemos sido creados para ser lo que somos, es decir, nuestra identidad. El ser constituye también algo fundamental del ser humano. Sin amor, sentimos que esta vida no tiene sentido. Sin verdad, sentimos que esta vida no tiene lógica. Sin el ser, sin la identidad, sentimos que nosotros no somos para este mundo, no cuadramos en este mundo, no servimos. Aquí yo para qué estoy, no entiendo cuál es el rol de mi vida. Esas tres cosas, entendidas así, constituyen estas búsquedas fundamentales, esenciales del ser humano. Eso lo vemos desde la misma creación. Dios Trinitario creando a un hombre tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Esto nos enseña algo radicalmente hermoso, fundamental también, y es que el ser humano, aun cuando es criatura, porta en sí mismo condiciones que le llevan a encontrar el amor, a encontrar la verdad y a encontrarse a sí mismo. Con lo cual tenemos que decir que el amor humano o el amor terrenal es una expresión del amor divino celestial. Así lo decía San Juan Pablo II. Decía que justamente este amor humano terrenal ha sido dignificado por Dios y lo ha querido siempre. Lo ha querido siempre. Lo que sucede es lo siguiente. Es que lamentablemente el amor humano y terrenal de a poco ha ido entremezclándose, o si se quiere decir así, embarrándose con el pecado. Y entonces la condición humana herida por el pecado hace que estas tres, digamos así, metas queden luego lamentablemente heridas también. Y entonces el amor humano queda herido, la verdad humana queda herida y el ser, la identidad humana también queda herida. Eso lo vemos en un sinfín y sin número de ejemplos actuales. Por un lado del amor, pues lo sabemos. Por allí con banderas de amor, matando a niños en el aborto. Por acá con banderas de verdad y sin embargo ideologizando a niños. Perdón, padre, perdimos audio y creo que no lo escuchamos. Creo que un detalle de su lado. Ahora sí, parece que sí. Ahora pueden escucharme. ¿Me escuchan?
Sí, padre, le escuchamos bien. Ah, ya, listo. Entonces, ¿dónde me había quedado? En los ejemplos, me parece. Sí, padre, en los ejemplos. Ya. Entonces, el último ejemplo decía, también la sociedad anda con banderas de identidad. Por ejemplo, esto de la ideología de género también, diciendo, bueno, el ser humano tiene la capacidad de elegir lo que es cuando quiere y donde quiere. Esto lo que está haciendo es robándole al propio ser humano la capacidad de conocerse a sí mismo. Eso le está robando la identidad a niños y jóvenes que luego van a estar traumatizados y que al no reconocerse quiénes son, van a ignorar su valor. Ignorándolo, se pueden vender por cualquier plato de lenteja, ¿no? Es lo que sucede actualmente. Con esta introducción, digamos así, amplia de este panorama del ser humano, podemos luego enfocarnos concretamente a este amor que hemos mencionado, el amor terrenal. Y si realmente hay un versus amor divino, realmente hay un conflicto, hay una lucha, una pugna, pues veamos. Desde el punto de vista que he mencionado, desde el Génesis y desde el punto de vista teológico trinitario, tenemos que decir que más bien hay una elevación, hay una complementariedad que eleva, que hace posible que estos atributos del ser humano, concretamente este amor, sea puesto en un lugar todavía mucho más alto. Si bien es cierto, como lo mencionaba antes, este amor está herido por el pecado y por esto es que nos encontramos con tantas falacias, errores y muchos derivados de esto que nos llevan a pensar que el amor es puro sentimiento, es algo puramente genital, es algo puramente de, yo qué sé, empatía, y esto está alejado del auténtico amor que nos ha venido a revelar el Señor. El amor terrenal, entonces, se presenta ante el cristiano como una posibilidad de llegar a una ascensión de este por medio de la gracia que Dios da para elevarlo. Esto luego, localizándolo, focalizándolo concretamente en el amor del matrimonio, es algo hermosísimo. Veamos qué es lo que nos dice la liturgia en este punto. Justamente yo he preparado aquí unos textos que nos van a ayudar a iluminar esto que he estado diciendo. Por un lado, los que ya están casados, los que han recibido el sacramento del matrimonio, van a recordarse de esta oración, que la escucharon el día de su matrimonio. Si no la recuerdan, pues atentos, porque esto es algo maravilloso, que la liturgia lo ha condensado de esta manera. Este amor tan grande, maravilloso, entre el amor humano y el amor divino. Dice, por un lado, la bendición nupcial. Esta bendición nupcial se hace después del Padre Nuestro. No sé si ustedes lo recuerdan. Se rezaba el Padre Nuestro en su boda, en su matrimonio, y después el sacerdote imponía las manos sobre ustedes y realizaba una oración larga. Dentro de esta oración nupcial dice lo siguiente. Atentos. Miren qué hermoso. Oh Dios, que con tu poder creaste de la nada y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen y le diste la ayuda inseparable de la mujer. Por aquí ya comienza a hablar acerca de esta imagen de la que hemos hablado hace un momento. Y luego de aquel hombre solitario que recibe una compañera, que luego se complementan y constituyen un amor perfecto. Eso es algo importante que también se debe mencionar. El amor humano, el amor de pareja, entonces está dentro del designio de Dios. Aún no, ojo a esto, en la creación aún no elevado a un amor tan grande como el amor de caridad, el amor de abnegación, el amor divino. Solamente amor humano. Le diste la ayuda inseparable de la mujer. Podemos decir con esto entonces que entre las relaciones humanas, inclusive de solo amor humano, es capaz de
hallar en esto una felicidad, un bien, algo hermoso. ¿Se puede encontrar? Por supuesto. Ya veremos que esto, que es hermoso, que es bueno, sin embargo, hay que elevarlo todavía más. Y esa es justamente la propuesta del matrimonio. Cuando, por ejemplo, hablamos nosotros en una catequesis del sacramento, tenemos que enfatizar en esto, que si bien es cierto, el amor humano es hermoso y me puede dar cierta felicidad, ahora imagínate si esto tú lo unes al amor divino, si eres capaz de poner en las manos de Dios tu amor de pareja y que Él lo sublime. Esto debería hacer que los novios se, se llenen de corazoncitos, ¿no? Ahí los ojos, mirándose el uno al otro. Si ya te amo así, si ya te amo así humanamente, ahora ¿cómo va a ser con la bendición sacramental? Cuando Dios nos da esta forma de amar todavía mucho más grande. Digo esto porque yo conozco sociedades donde muchos no se casan, por ejemplo, ¿no? Y dicen, bueno, sí, nosotros no estamos casados, igual nos amamos, somos fieles, tenemos ya nuestros hijos, los educamos, no necesitamos del sacramento del matrimonio. Esto es porque, si bien es cierto, ellos encuentran un bien allí, porque este amor humano tiene un bien, pero no saben de lo que se están perdiendo. Y por otro lado, están ignorando el querer y la voluntad de Dios. Son dos cosas fundamentales que le hacen luego a esta pareja caer en pecado mortal, porque rechazan la voluntad de Dios y no aceptan este regalo tan grande para elevación de su propio, de su mutuo amor. Entonces dice la oración, y le diste la ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen dos, sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Es decir, que desde el principio Dios quiso que fuesen una pareja, que sean una sola carne. Se está refiriendo esto a nivel eh, íntimo, pero también a nivel de convivencia, que sea el uno para el otro, ¿no? Y luego sigue lo siguiente, miren qué hermosísimo. Oh Dios, que consagraste la alianza matrimonial con un gran misterio y has querido prefigurar en el matrimonio la unión de Cristo con la iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al varón y otorgas a esta unión establecida desde el principio, miren qué hermoso, siempre se remonta al origen, al génesis, a la creación. Es decir, a esta base en la cual ha sido creada el ser humano. La única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Ojo a esto. Es única, la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original, es decir, ni después de que pecó Adán y Eva, ni después de el diluvio. ¿Se entiende esto? Es decir, que Dios lo presentó en su inteligencia, digamos así humanamente hablando, para que sea algo para toda la historia de la humanidad. Este amor de pareja. Ojo a esto, todavía no se habla de el sacramento, se está hablando solamente de la unión de los dos. Luego es que ya se toca este punto del sacramento. Por ejemplo, veamos lo que dice el prefacio. Aquí se ve claramente ya cómo Dios eleva esto que ha querido desde el principio, esto que ha bendecido, esta base que ha sido la que constituye al ser humano, la que le capacita para amar, aun cuando todavía humanamente o terrenalmente, esto para elevarlo en un momento determinado de la historia. Por eso dice el prefacio del matrimonio. Ojo a esto, dice, porque al hombre creado por tu bondad lo dignificaste tanto que has dejado la imagen de tu propio amor en la unión del hombre y de la mujer. Y aquí solo se está hablando de esta unión, todavía no de matrimonio. Se está hablando de esta unión que has dejado entonces en este amor
de varón y de mujer. Es la imagen del propio amor de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermosísimo! Y luego dice, y al que creaste por amor y al amor llamas, es decir, al ser humano, a la pareja, le concedes participar en tu amor eterno. Miren, aquí ya comienza a entrar la unión entre este amor humano terrenal que luego se comienza a unir al amor divino, al amor de Dios. Dice, le concedes participar de tu amor eterno. El ser humano va aprendiendo a amar ya como Dios. Y continúa el prefacio de la misa. Y así, el sacramento de estos desposorios, signo de tu caridad, consagra el amor humano por Cristo, Señor nuestro. Aquí ya entra el sacramento. Y así el sacramento de estos desposorios, es decir, de esta unión de estos dos esposos, se constituyen ahora signo de tu caridad. Ya no se habla de amor, sino que ahora se habla de caridad. Es decir, que el amor más perfecto, aun cuando humano y terreno, tiene que irse graduando y configurando con este amor sublime, este amor de Dios, que ya se convierte en amor de caridad, porque en el amor de pareja tiene que haber también amor de caridad. Si solamente es amor de pareja, sería puramente humano, sería puramente terreno, pero el amor divino lo hace amor de caridad. ¿Qué significa esto? Abnegación, capacidad de morir a uno mismo para buscar el bien del otro, capacidad de soportar, de tener paciencia, capacidad de pedir perdón, de decir ayúdame, de decir fue mi culpa, capacidad de aceptar los propios límites y las incapacidades mismas, qué paradójico, para acudir a la otra persona y decirle necesito o sencillamente te necesito. Esto es amor de caridad. Es lo que muchas veces falta en los matrimonios, porque nos hemos quedado a nivel de sociedad en una visión puramente humana del amor. Y por último, decía este prefacio, consagra el amor humano por Cristo, Señor nuestro. Es decir, que este signo de tu caridad es ahora este amor humano que ha sido consagrado. ¿Consagrado dónde? En el sacramento del matrimonio. Esta charla, según me propusieron, se llama Amor terrenal versus amor divino. Con lo que he dicho, parece que se torna un poco distinto el enfoque, porque podemos decir más bien amor terrenal asumido, asumido como un amor divino. Es decir, que el amor terrenal puede ser elevado, ¿no? Puede ser asumido por Dios y transfigurado, perfeccionado hasta un amor divino. Eso es importante recalcar, queridos hermanos, porque luego suele pasar que el ser humano, sobre todo los católicos, los cristianos, ¿no? Cuando hablan acerca del amor, suelen menospreciar el amor humano. Qué hermoso, Benedicto XVI decía que Jesucristo tenía pasión por nosotros. Wow. Cuando dijo esto, él, todo un teólogo, algunos saltaron y dijeron, pero ¿cómo va a hablar Benedicto XVI de un amor pasional de Jesucristo? ¿Cómo va a decir eso, no? Y él luego lo supo defender y ahora se ha convertido también en una forma de predicación. Tenemos que hablar de este amor pasión que tenía Jesucristo. Es que él, asumiendo nuestra naturaleza humana, ha dignificado también el amor humano. Ha dicho, este amor humano con el cual ustedes aman, yo al hacerme humano, asumiendo también este amor, les voy a demostrar que puedo, obviamente, perfectamente, perfectísimamente, llevar este amor humanamente ordenado a tal punto de que podamos ser un signo de este amor divino. Y todavía más luego, él, que tenía la gracia capital, él era la gracia capital, es decir, que tenía toda la gracia en sí mismo, él hizo que este amor humano, manifestado por su humanidad, eso es importante, por su humanidad, sea reconocido por el mundo entero. Así se ama, pero no es
una renuncia a mi amor humano para adoptar una especie de amor divino. Nos convertiríamos en Dios, pero dejaríamos de ser humanos. Y eso es contra nuestra naturaleza, contra natura. Nosotros nunca vamos a dejar de ser humanos, pero vamos a asumir luego esta gracia de la divinización, con lo cual Cristo en el cielo nos va a amar ahora eternamente a nosotros, también con un corazón humano. Y he ahí la devoción tan hermosísima del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué se ha esparcido tan rápidamente esta devoción? Porque nos identificamos, porque al ver el amor divino manifestado en el corazón humano de Jesucristo, ojo a esto, cuando celebremos la misa del Sagrado Corazón de Jesús, fíjense que se habla allí de un corazón humano en las oraciones y en el prefacio. Eso es también importante. Cristo nos manifiesta que nuestro amor humano tiene que ser elevado. Prácticamente ese es el mensaje de esta charla, de esta reflexión, queridos hermanos. Y lo enfatizo tanto para que aprendamos a reconciliarnos con nuestro amor humano. Aprendamos a tener otra perspectiva, otra visión de la capacidad que tengo yo para asemejarme a Dios y para ser un signo también de este amor manifestado en Cristo, pero que luego al yo hacerme cristiano, también lo manifiesto en mi vida. Y luego, disculpen que redunde tanto, luego manifestado en su caso, como parejas, como matrimonio, en su unión conyugal. Allí este amor divino. Solamente para terminar, quisiera darles algunas recomendaciones, queridos hermanos, para aprender a reconciliarnos con este amor humano y luego presentarlo al Señor para que Él con su gracia pueda elevarlo. Y esto concretamente en el amor de pareja. Primero, si quieres amar, tienes que dejarte amar por Dios. Eso es lo primero de todo. San Juan nos dice que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Entonces, reconocer mi capacidad de amor es dejarme amar. Eso es lo primerito. Es decir, que inclusive en la pareja tenemos que aprender a dejarnos amar por el otro. Porque si bien es cierto, a veces hay una mujer que está muy preocupada, muy laboriosa, diligente, pero solamente hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro, pero no tiene tiempo para dejarse amar y está solamente con sus hijos haciendo la comida, educándoles como pueda y según tiene las capacidades y los recursos, tiene que ir al trabajo, regresa, atiende a su esposo, le da lo que necesita, le da al otro, le da, así, está solamente hacia afuera y no dedica tiempo para dejarse amar. Eso puede ser muy perjudicial porque a la final se convierte solamente como en una trabajadora ad extra, se llama esto, ¿no? Es decir, que solamente da todo hacia afuera. Es una operación que no interioriza, sino que solamente da y da, con lo cual se pierde la profundidad del amor. En cambio, cuando uno se deja amar, uno aprende a discernir también la forma como ama, porque el dejarse amar es una confrontación con la manera con que yo amo. Cuando yo me dejo amar por alguien, luego digo, wow, qué bonito, qué bien se siente. ¿Será que yo también estoy dando esto a la otra persona? O me siento halagado por sus palabras, por sus gestos. Me siento amada o amado. ¿Será que la otra persona también se siente amada cuando yo realizo lo que realizo? Es decir, que dejarse amar no es otra cosa que confrontar el propio amor y además llenarse de ese amor que uno recibe para dar un amor de calidad al otro.
Es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Déjate amar, déjate amar. Y esto se debe hacer individualmente, pero también en pareja. Individualmente con Dios y en pareja delante de Dios. Por ejemplo, yendo al Santísimo, yendo al Sagrario y decirle al Señor, quiero, hoy solamente quiero que me ames. Eso sería una oración que podría durar unos 30 años de toda tu vida. Solamente dedícate a eso. Señor, hoy vengo ante ti a que me ames. Aquí estoy. No quiero pedirte otra cosa. No quiero pedirte nada. Solamente ámame. Y esto lo hacemos por sanación, por defensa y por caridad. Por sanación porque tenemos heridas. Y este amor recibido por Dios las va sanando. Lo hacemos también por defensa, porque este amor recibido de Dios nos da la capacidad para discernir y diferenciar los amores. Y así podemos amar mejor. Es decir, que nos defiende del error de amar mal, o mejor dicho, el desamor. Y por último, también es caridad. ¿Por qué? Porque por fin mi amor humano se va elevando a este camino, ¿no? Entonces, la primera indicación práctica es dejarnos amar. Esto nos capacita luego para lo que sigue. ¿Y qué sigue del dejarme amar? Sigue amarme a mí mismo. Amarme a mí mismo significa que he comprendido cuánto Dios me ama, que no puedo hacer otra cosa que continuar con ese amor que Él me tiene. Sencillamente eso. Dios, ¿por qué me creaste? Porque me amas. Es decir, que soy valioso. Es decir, ya en Cristo, que valgo su preciosísima sangre, como nos dice San Pedro. A la final, no puedo hacer otra cosa que reconocer mi valor, que amarme. Es lo que decía San Agustín. Cuando íbamos a comulgar, se me venía siempre esta frase de San Agustín, sobre todo cuando era seminarista e íbamos con unos hermanos de comunidad. Decía él, ¿no? Reconoce lo que comes valorando su precio para que reconozcas tu propio valor. Qué hermosísimo. Reconoce el valor de lo que estás comiendo para que reconozcas tu propio valor, para que no te devalúes, decía él, ¿no? Para que no te devalúes. Esto es justamente reconocer este amor tan grande que Dios nos tiene, que nos capacita a amarnos a nosotros mismos. Eso es fundamental para el amor al prójimo. Es lo típico que siempre se ha mencionado, pero quizá visto desde una perspectiva todavía mucho más hermosa, más profunda. ¿Qué significa entonces luego amar al hermano, amar al prójimo? Reconocer el valor que hay en mí, en el otro. Sencillamente eso. ¿Y qué significa amar a mi pareja? Reconocer que el amor que hay en mí y que hay en el otro ha llegado a tal grado de unión que ya es un mismo, solo y único valor. Los dos constituimos el objeto del amor que Dios nos ha tenido desde la creación hasta su muerte en la cruz. Esto es, no puedo decir otra cosa que maravilloso, hermosísimo. Queridos hermanos, ¿cuál es la invitación del día de hoy? A partir de todo lo que les he dicho, haciendo un pequeño resumen. Pues que, si bien es cierto, se podría hablar de una confrontación entre el amor terreno y el amor divino, sobre todo este amor terreno herido por el pecado, este sí que es puramente rastrero, ¿no? Este amor que es puramente bajo, pero existe otra forma de amor, el amor terreno y humano, que ha sido querido por Dios desde la creación y que ha querido dignificarlo y elevarlo por el sacramento, en el caso de la unión de pareja, el sacramento del matrimonio, y el amor universal por el amor de caridad. Sin embargo, en el amor del matrimonio también hay amor de caridad y se tiene que manifestarse, tiene que ser un signo del amor divino. ¿Cómo logramos hacer esto? Hemos dicho que tenemos que dejarnos amar por Dios,
tenemos que amarnos a nosotros mismos y amar a los demás con este amor que es fundamental y base, fontal, el amor de Dios. Desde allí, en esa perspectiva, el amor de pareja tiene otro sentir, otro sabor, otro brillo, otro color, porque sencillamente ya no es una especie de negación de una parte mía, sino más bien es una entrega total de mi ser, de lo que soy, a la otra persona, tocado por este tinte, este pincelazo que viene de el amor de Dios. Eso sería, queridos hermanos, lo que les quería compartir el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Estoy aquí todavía.